A ver, la idea de justicia parece algo súper simple, ¿no? Darle a cada quien lo que se merece. Pero, ¿qué pasa cuando el crimen es tan masivo, tan abrumador, que los tribunales simplemente no dan abasto? ¿O qué tal cuando el culpable no es una persona, sino un algoritmo? Hoy vamos a explorar justo eso. Cómo ese ideal de justicia se enfrenta a las grietas y fracturas de nuestro mundo moderno. Muy bien, para entender este panorama vamos a seguir una ruta. Primero, partiremos de la idea clásica de justicia. Después, veremos cómo se quiebra frente a la violencia a gran escala y los delitos que ni siquiera existían antes. Analizaremos los intentos por sanar las heridas de sociedades enteras, el rol de la tecnología en todo esto y, para cerrar, lo que quizás es lo más importante de todo, la confianza de la gente. Pero bueno, antes de meternos en los problemas, en cómo se rompe todo, hay que tener claro de dónde partimos. ¿Cuál es ese ideal que tanto buscamos? Porque todo comienza con una idea muy antigua, pero potentísima. Y miren, todo se puede resumir en esta frase del jurista romano Ulpiano, que es increíble por lo simple y profunda que es: la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Esa es la base, la brújula, el norte que ha guiado a casi todo el pensamiento jurídico de Occidente durante siglos. Un ideal clarísimo. Claro, ese ideal suena muy bien en el papel, pero ¿qué pasa cuando se estrella contra la realidad? Una realidad que a veces es brutal. ¿Qué sucede cuando la violencia es tan, pero tan grande, que simplemente ahoga el sistema? Ahí, justo ahí, es donde el ideal se empieza a fracturar. Si miramos un mapa como este, sobre los homicidios en México, el panorama es desolador. Y ojo, esas manchas rojas no son incidentes aislados, no son casos individuales. Estamos hablando de regiones enteras donde la violencia es sistémica, es el día a día. En este punto ya no se trata de resolver un crimen y luego otro, no. Esto es una crisis que hace colapsar todo el sistema de justicia. Y lo clave para entender este colapso es que no se trata solo de la violencia, es una mezcla explosiva. Por un lado, una desconfianza total en las autoridades. Por otro, un Estado que a veces es cómplice, ya sea por acción o por omisión. Y encima, una realidad donde para muchos unirse al crimen se convierte en la opción más lógica. Un sistema de justicia tradicional simplemente no tiene herramientas para algo así. Pero la violencia a gran escala no es el único desafío. El crimen también evoluciona, se pone creativo, y de repente aparecen delitos tan nuevos que nuestras leyes, escritas hace décadas, se quedan viejas, desactualizadas. Las líneas entre lo que es legal y lo que no se empiezan a borrar. A ver, pensemos en esto. La justicia como la conocemos está hecha para encontrar a una persona, un culpable con nombre y apellido. Pero, ¿y cuando el daño lo causa una corporación, una empresa gigante? De repente la responsabilidad se diluye entre juntas directivas, políticas internas, memorandos. ¿A quién sentamos en el banquillo? Esto pone en jaque la idea misma de rendir cuentas. Y por supuesto, la tecnología abre un mundo de posibilidades, también para el delito. Tomemos los criptoactivos, operan al margen de los bancos, de las regulaciones tradicionales. Y claro, se convierten en la herramienta perfecta para mover dinero discretamente, facilitando desde la evasión de impuestos hasta el lavado de activos a una escala global antes impensable. Y es que aquí está el meollo del asunto. Estamos intentando aplicar leyes pensadas para un mundo análogo a delitos que ocurren a la velocidad de la luz en el mundo digital. La realidad va a 1000 por hora. ¿Y la ley? Bueno, la ley va caminando. Hay un desfase enorme. Ok, ya vimos el crimen de hoy, pero ¿y las heridas del pasado? ¿Cómo le hace la justicia para sanar el daño de atrocidades masivas, de conflictos que marcaron a una nación entera? ¿Qué se hace cuando el dolor es colectivo? Bueno, pues cuando los tribunales normales no son suficientes, porque el daño es demasiado grande, entra en juego otro concepto, la justicia transicional. Y su meta no es solo meter gente a la cárcel, para nada. El objetivo es mucho más ambicioso. Es reconstruir el tejido social. Se enfoca en la verdad, en reparar a las víctimas y, sobre todo, en la promesa de que algo así no vuelva a pasar. Y esta reparación es todo un proceso, con varios pilares. Primero, la restitución, intentar devolver lo que se quitó. Luego, la compensación económica por el daño. Importantísimo.
la rehabilitación, la ayuda médica y psicológica para sanar, y finalmente, la satisfacción, que busca devolver la dignidad, a veces con algo tan potente como una disculpa pública o un monumento. Y que nadie piense que esto es pura teoría, ¿eh? Hay ejemplos en todo el mundo. Guatemala, con su Comisión de la Verdad que sacó a la luz los horrores de su conflicto, o Colombia, con un sistema de paz súper innovador. Cada país busca su propio camino para sanar esas heridas tan profundas. Ahora, miremos hacia adelante. Hay quienes ven en la tecnología, en la inteligencia artificial, la gran solución, una forma de hacer la justicia más rápida, más objetiva, pero, como casi todo, esta promesa tiene una doble cara, y una bastante peligrosa. La idea suena genial, ¿no? Una inteligencia artificial que puede analizar miles de casos en segundos para ayudar a un juez. Pero aquí está el gran peligro. ¿Con qué datos le entrenamos? Si le damos datos de un sistema judicial que ya tiene prejuicios, la IA los va a aprender y los va a replicar, y terminaremos con una discriminación automatizada, escondida detrás de una fachada de objetividad tecnológica. Es que el problema del sesgo algorítmico es complejo. Si los datos con los que aprende están viciados, sus decisiones también lo estarán. Pero quizás lo peor es que muchos de estos algoritmos son como cajas negras. Toman decisiones, pero no podemos saber exactamente por qué. Y la pregunta es, ¿cómo podemos confiar en un juez que no puede explicar su propia sentencia? Y al final de cuentas, después de hablar de violencia masiva, de delitos corporativos y de algoritmos, todo se reduce a algo mucho más humano, mucho más fundamental: la confianza. La relación que tiene la gente de a pie con su sistema de justicia. Y en este punto, los números son para preocuparse. En México, menos de 1 de cada 4 personas confía en la policía o en los partidos políticos. Y esto no es solo una estadística fría, es una fractura social profunda. Porque, seamos sinceros, la justicia no puede funcionar si la gente no cree en ella. Es así de sencillo. Y esa falta de confianza se alimenta del miedo. Un mapa como este, que muestra las agresiones a periodistas, es aterrador, porque si a quienes intentan sacar la verdad a la luz se les silencia, el mensaje para el resto de la sociedad es muy claro. Mejor no meterse, mejor quedarse callado. Por eso, esta pérdida de confianza va más allá de un simple número en una encuesta. Lo que hace es debilitar el contrato social, esa idea fundamental sobre la que construimos nuestras sociedades. Si la gente no cree en las leyes o en quienes deben hacerlas cumplir, todo el sistema empieza a tambalearse. Empezamos este recorrido con una definición de justicia de hace casi 2 milenios. Pero después de ver cómo la violencia la desborda, la tecnología la desafía y la desconfianza la debilita, nos quedamos con una pregunta fundamental, una que definirá el futuro de nuestras sociedades.